este capítulo, que por ejemplo, qué es ventaja absoluta, ventaja comparativa, las exportaciones, las importaciones, y nuevamente, cuál es el costo de oportunidad. Aquí tenemos unas preguntas de repaso, un cuestionario rápido de opción múltiple, ¿no? Y comenzamos a resolver los problemas y aplicaciones. Esto será para después de 8 días. ¿Sí? Ok. Entonces tienen bastante trabajito para este fin de semana. Listo. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a empezar la explicación del capítulo 3. Señorita Morales, ¿qué vamos a revisar el día lunes? Prácticamente lo que ya leímos de todo el capítulo 3, vamos a hacer el resumen y todas las actividades que están ahí. Aquí en 8 días presentamos. Y bien, y para después de 8 días, en cambio, los ejercicios, ¿no? Los ejercicios. Por eso repártase en los ejercicios ahí para que puedan tener todos dentro del grupo, ¿no? Ok. Bien, vamos entonces a compartir. Aquí tengo chats que dicen, profe Escobar presente, no sé qué, creo que sí le puse, ¿no? Bien. Vamos a... Papel y lápiz, por favor. ¿Sí? No, en la plataforma tiene que poner. No, yo les iba poniendo. Los que no habían puesto, yo les iba picando. No había problema. Ok. Me avisan si se puede ver. Papel y lápiz. Vamos con el capítulo 3. El capítulo 3 se refiere al comercio internacional. Y vamos a ver las principales características de este principio. Y empezamos con un ejemplo. Vamos a considerar, ¿no? Como este libro es una traducción del inglés al español, entonces son estudiantes, este es un ejemplo de un estudiante, ¿no? Que vive en los Estados Unidos. Vamos a considerar un día cualquiera, estamos en los Estados Unidos. Me despierto gracias a un reloj que está fabricado al otro lado del mundo, en el Asia, en Corea. Luego me preparo un jugo de naranja. Y ese jugo de naranja es que proviene de la Florida, ¿sí? Cerca de donde estábamos viendo Miami, ¿no? La Florida, que es un estado en donde se producen muchos cítricos. Vamos a suponer que vivimos en Nueva York o en Boston. Luego me visto con ropa hecha de algodón. Y ese algodón es la materia prima que se produce en Georgia, un estado de los Estados Unidos. Y se elabora la ropa en Tailandia, en el Asia. Y esa ropa me la pongo, ¿sí? Para irme a clases. Y veo las noticias en un televisor que está hecho en Japón, al otro lado del mundo. Y voy a la universidad en un bus que está fabricado con muchas partes que vienen de diferentes países. Miren a cuántas miles y miles de personas han participado en menos de 2 horas al día para mi bienestar. Miles de personas. ¿Gracias a qué? Gracias al comercio. ¿Sí? Con un pequeño ejemplo. Si no hubiera comercio, no hubiera el reloj, no tendría naranjas, tendría que hacer mis propias naranjas, tener ahí un reloj hecho, qué sé yo, de arena, no sé. Mi ropita, ¿cómo tendría que hacerlo? Televisor, ni tengo la menor idea de cómo se hace un televisor, peor un bus. Entonces vamos a recordar el concepto de economía. ¿Qué es la economía? Entonces un concepto es el estudio de cómo la sociedad produce y distribuye bienes. ¿Para qué? Para satisfacer los deseos y necesidades de la gente. Ya sabemos que economía es satisfacción de necesidades con recursos escasos. Porque las necesidades siempre van a ser mayores frente a los recursos con los que dispone la sociedad, la familia, la empresa, el país. Por ejemplo, en nuestro país, en la actualidad, tenemos escasez. ¿De qué? De vacunas. ¿Sí?
Tenemos la necesidad urgente de vacunarnos, pero hay escasez, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de economía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo gestionamos ese recurso escaso para curar o para inmunizar a la sociedad. Y así en todas las necesidades. Entonces, economía es el estudio de cómo la sociedad gestiona o produce. Cuando hablo de gestión es producción, distribución. ¿Cómo gestiona esos recursos escasos para producir bienes y servicios que satisfagan los deseos y las necesidades de las personas? Muy bien, entonces, una de esas formas de cómo satisfacer esas necesidades puede ser el comercio. Y aquí tenemos. ¿Cómo satisfacemos esta pregunta, no? ¿Cómo satisfacemos nuestros deseos y necesidades en una economía mundial, global? Hay dos caminos. El primero, podemos ser autosuficientes o autárquicos. Autarquía. ¿Qué significa la autarquía? Autarquía significa que un país solo consume lo que produce. Solo consume lo que produce. Eso es autarquía. Ese es un camino. O también, el otro camino, para satisfacer las necesidades, puede ser que un país se especialice en la producción de un bien o de un servicio. Si hablamos de comercio internacional, vamos a hablar de un bien y luego intercambia con otros países, llegando a la interdependencia económica. Lo que estamos haciendo, ¿sí? Con las exposiciones de interdependencia. Yo dependo de ti, que tú me compres lo que me sobra, ¿sí? Pero tú también dependes de mí, porque necesitas consumir lo que a mí me sobra. Y yo dependo de ti porque necesito comprarte, intercambiar lo que a ti te sobra. Se llama el excedente. Si cada uno de los dos nos especializamos e intercambiamos, nuestro bienestar aumenta. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esas son las teorías. Entonces, para satisfacer las necesidades de una sociedad, hay dos caminos: la autosuficiencia o el comercio. Sigamos. Los individuos, y si hablamos de individuos, también podemos hablar de países o naciones. Las personas y los países confían en este segundo camino, en esta segunda forma, ¿sí?, de satisfacer las necesidades. Confían en la especialización de la producción y el intercambio como un medio para superar los problemas causados por la escasez. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Brian, ¿dónde está Brian? Aquí, profe. Brian, vamos a suponer que tú quieres satisfacer tu necesidad de comida, por ejemplo. Pero dices, yo quiero ser autosuficiente. No quiero depender del resto. Y vamos a suponer que... ¿Cómo sería un día para solo desayunar? ¿Cómo harías tú para desayunar sin depender de nadie? Solo tú y la naturaleza. Actualmente viviendo en la ciudad sería complicado, pero viviendo en el campo, si estuviera con mis abuelitos fuera diferente. Ahí Pero sí no, hay de pero todo. verás que vives independientemente de tus abuelitos. Bueno, ¿cómo sería la vida? A ver, cuéntanos cómo sería tu vida en el campo, en tus abuelitos. Cuéntanos. Pues desayunaría un vaso de leche que sacaríamos de la vaca que tienen mis abuelitos. Muy bien, tendría, pero tienes que hacerlo. Tú tienes que cuidar a la vaca. La vaca Sí, necesita, ¿qué nomás para que te dé leche?
una buena hierba, un buen pasto. Muy bien, ¿y la hierba qué tienes también que tener la hierba o vas a sacar y a pastar ahí lo que haya en la naturaleza? Claro, tener un terreno que sea grande, extenso, que se pueda dar el pasto de buena manera. ¿Ya cuántos días dedicarías a cuidarle a esa vaca para sacarle la leche? Todos los días, es necesario cuidarle todos los días. ¿Cuántas horas al día? Mm, Temprano sería 2 horas y tarde igual una hora. Muy bien, 2 horas en la mañana para cuidarle, sacarle a dar una vuelta, hacer que coma, darle agua y también ordeñarle, ¿no es cierto? Y tarde una hora. Otra hora. Entonces, de las 8 horas que tienes al trabajo, ya 3 horas has tenido cuidándole a vaca para que te dé la leche. Muy bien, solo con leche te gustaría tomar así directamente. No, también se hace tortillas de maíz, que se saca del maíz ya como decir, ya ¿Quieres lleva. maíz, pero todos los días tendrías maíz o habría solamente épocas en las que tendrías maíz? eh, eh, Se podría dar todos los días si es que se hubiera cosechado antes y tener unos quintales de harina así para toda la Ya. cosecha que todavía no se Vamos produce. a suponer que tienes ahí unos choclitos. Muy bien. ¿Qué haces con los choclitos? A ver. De cocinarlos o Vas hacer a uno. cocinarlos muy bien, ¿cómo los vas a cocinar? A ver, cuéntanos, ¿cómo haces el fuego? Verás que vives en autarquía, no dependes del resto del mundo. Iría a coger leña o alguna cosa y prenderla con fósforos. Ah, no, pero Pero sí, los fósforos son hechos por otras personas y ahí ya dependerías del resto del mundo. sin depender sería con Piedritas. ¿Cómo con piedrita. piedritas? Yo veo un montón de piedras en la calle y nunca veo que se haga. Hay unas especiales que son, creo que se ¿Y encuentran de dónde tipo consigo en el río, campo esas que especiales? son tipo cascajito, se encuentran arriba en los páramos y son tipo cascajitos de estos, cuando les golpeas sale chispitas. Exactamente. ¿Quién habló? Señorita Mazabanda. ¿Quieres que te dé 2 puntos? Yo Te voy no a dije, dar 2 puntos. Te doy 2 puntos si nos enseñas con esos cascajitos a hacer el fuego. Blanquita, Ya voy Blanca, a ir a ver cómo consigo, ya voy a ir a buscar. Verás que te voy a dar 2 puntos, porque nos Por vas a eso voy enseñar a hacer a el esfuerzo de sobrevivir. buscar. Bueno, está bien. Brian, entonces, como no tienes los cascajitos, ¿qué haces con la leche cruda y con los choclos que están? ¿Qué vas a hacer? No tienes fósforos. ¿Cómo los vas a hacer? si hace buen sol, pues se podría prender de alguna forma. De veo difícil que ahí en el sol te puedas prender. Lo que puedes hacer es secarles al sol y después comer los choclos ahí secados al sol, no sé. ¿Qué tal serían esos choclos secados al sol? Estarían crudos igual de todas maneras. Y la leche, ¿qué tal? ¿Cómo la sientes la leche ahí cruda? Porque no la puedes ni siquiera hervir porque no tienes fósforos. No, pero recién salida de la la vaca leche rica. se toma así, profe, no se hierve cuando se saca de la No vaca. pasa nada, Y es rica. solo le depuras de los pelitos. Y la espumita también es rica. Sí, eso también es rico. Guácala. Bueno, vamos a suponer que es rico porque tiene que sobrevivir y tiene que dárselo. Peor me muero del hambre. Brian, así va a ser tu vida. ¿Cómo le ves tu vida? ¿Feliz? ¿Serías Sería feliz? complicado. Días muere el Brian. Morirías, Brian. No, sí sería complicado porque ya se está acostumbrado a una cosa y después venir y ser autosuficiente en todos los aspectos sería bastante Entonces, complicado, por mejor eso dicho. decía, ¿no? Que los individuos, así como las naciones, confían más en la especialización y el intercambio. Tú mismo te estás ahora especializando para ser un profesional y para poder vender tus conocimientos, solucionar problemas, conseguir un empleo. Y con eso tener unos recursos y después ir a comprar en el mercado lo que necesitas. Y no te interesa quién sacó la leche en la vaca ni nada. Dices, a ver, esta leche está semidescremada, leche pura, deslactosada, y consigues lo que tú quieres, gracias al comercio, gracias al intercambio. ¿Está mejor tu vida de este segundo camino?
Sí, obviamente, para conseguir un litro de leche. Consigues fósforos, fosforera, y cocina eléctrica, cocina de inducción para poder cocer tus alimentos. Y si no, dices, bueno, simplemente no tengo tiempo para cocinar. Vas a un restaurante y dices, por favor, sírvame una parrillada. ¿Qué nomás tiene la parrillada, Brian? Mi chompa, por favor. Brian, dinos qué nomás tiene una parrillada. Chuleta, carne, pollo, embutidos, embutido. Papas, ensalada. Guau, qué rico, ya me dio hambre. Ensaladita, unos Choclo. vinos, una Choclo. carnecita de, qué sé yo, Y un vaso de cerveza. un vaso de cerveza. Si tuvieras que hacer tú todo eso, no te alcanzaría el tiempo. ¿Sí? Y gracias a que tú te especializas en algo y obtienes, gracias a especialización, tienes un ingreso, puedes comer, como te digo, una parrillada hasta con cerveza, vino y lo que quieras. Y si no, dices, a mí, por ejemplo, me gustan los encebollados. ¿Quién le gustan los encebollados? Imagínense que yo tuviera que ir a pescar, ir a ver la sal. Uf, nunca comeré un encebollado. Voy al mercado, compro el pescado, listo, todo. Alguien pescó, se fue al mar, y pasó días, noches hasta coger ese pescado y traerlo. Alguien hizo la sal, alguien hizo las especias, alguien puso se dedicó a la cebolla, a las hierbitas, a todo lo que lleva, que es la yuca. Eso no es más fácil vivir así gracias a la interdependencia. Los que producen eso me necesitan a mí, que yo tengo el dinero, pero yo que tengo el dinero también les necesito a ellos para que me den. ¿Sí? Comprándoles, obviamente, en el mercado. Entonces, ese es el lugar donde nos encontramos para realizar los intercambios. ¿Ok? ¿Está más claro esta idea? Bien, con esto vamos a seguir avanzando. Si están anotando, ¿no? Entonces hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué esto de la interdependencia? ¿Por qué sería necesario para estar mejor? Yo dependo de los demás y los demás también dependen de mí. ¿Y qué es lo que determina la producción y el comercio? Para hacernos estas preguntas necesitamos una teoría. Tener alguna teoría, alguna explicación científica para poder explicar. ¿Por qué esto de la interdependencia? ¿Y qué es lo que determina el comercio? ¿Sí? Entonces aquí viene el padre de la economía y también el seguidor de él, ¿no? Que es David Ricardo. La interdependencia se presenta debido a que la gente se encuentra mejor cuando se especializan y comercian entre ellos. El caso de Brian, ¿sí? Él decía, chutigas, ya acostumbrado a estar bien, a comer bien. Eso de ir a estar con mis abuelitos, yo mismo, ¿qué tal si no tengo fósforos? ¿Qué hago? Ahí vengo dejándoles a los abuelitos, qué sé yo, porque no, es invivible, ¿no? Comer todo crudo, qué sé yo. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a contestar esas interrogantes. ¿Qué determina la producción y el comercio? La producción y el comercio se basan en la existencia de los diferentes costos de oportunidad. ¿Qué son los costos de oportunidad? Los costos de oportunidad es aquello a lo que se debe renunciar para conseguir algo. Si Brian quiere conseguir algo en su vida, qué sé yo, una parrillada, bueno, ¿a qué está renunciando? ¿Qué está sacrificando? ¿Sacrificará el dinero? Tal vez, y también con ese dinero que era para comprar un libro o para pagar el internet. Sacrificará el internet por ese gusto de comerse ese rato la parrillada. ¿Estamos? Bien. Y vamos a explicar a través de esta parábola, una parábola, para poder explicar. Vamos a imaginarnos
que hay un mundo en donde en ese mundo solamente hay dos bienes. Y esos dos bienes son papas y carne. Y también en ese mundo solamente hay dos personas. El uno es un agricultor de papas y un ganadero. Entonces nos preguntamos, ¿qué debe producir cada uno? ¿Y por qué deben intercambiar? Entonces aquí vamos a tener que hacer una teoría. Bien, vamos en el primer caso. Si es que estas dos personas no intercambian, son autárquicos, son autosuficientes. Y vamos, papel y lápiz, por favor, anotar los datos. Aquí tenemos los costos de producción. Estos costos de producción no están en términos de unidades monetarias, sino en términos de horas de trabajo. Bien, entonces aquí tenemos al agricultor y al ganadero. El agricultor y el ganadero producen estos dos bienes, las carne y las papas para sobrevivir. Tienen que para consumir. Bien, el agricultor, cuando quiere obtener carne, tiene que utilizar 20 horas de trabajo para tener 1 kilo de carne. 20 horas. El agricultor, si quiere tener papas, para obtener 1 kilo de papas necesita 10 horas. Y estos son los costos de producción en unidades de trabajo para obtener una unidad de producto, que es 1 kilo de carne y 1 kilo de papas. El ganadero, en cambio, tiene otras tecnologías, otras formas de producir. En 1 hora, el ganadero, 1 hora de trabajo, tiene 1 kilo de carne. Y en 8 horas, 1 kilo de papas. Si cada uno de ellos a la semana tiene 40 horas, en 40 horas el agricultor puede producir 2 kilos de carne o 4 kilos de papas. Mientras que el ganadero, en 40 horas a la semana, puede producir 40 kilos de carne o 5 kilos de papas. Con esta información de los costos de producción, podemos utilizar una herramienta microeconómica, una gráfica, un modelo económico que se llama fronteras de posibilidades de producción. ¿Sí? Bien. Si el ganadero y el agricultor se ignoran, cada uno van a ser autosuficientes, autárquicos. Si cada uno, ¿sí?, va por su camino, cada uno consume lo que produce, eso se llama autarquía. La frontera de posibilidades de producción es también la frontera de posibilidades de consumo. No se puede consumir más de lo que se ha producido. Aquí no hay comercio porque no hay intercambio. El beneficio económico es menor. Veamos. Papel y lápiz. La gráfica. Tenemos un plano cartesiano. En el eje de las X vamos a ubicar las unidades de papas en kilos. En el eje de las Y, las unidades de carne en kilos. Y vamos a construir la frontera de posibilidades de producción, en donde tenemos como datos 40 horas a la semana. Vamos a graficar esas 40 horas a la semana con la producción. En 40 horas, el agricultor puede producir ¿cuántos kilos de carne en 40 horas? Brian. 2. 2. Y ponemos el 2 aquí. Produce 2 kilos de carne, pero ya no tiene más tiempo para producir papas, 0 papas. Nos ponemos aquí el puntito. Ahora, si el agricultor dedica 40 horas
a producir papas. ¿Cuántos kilos de papas tiene a la semana? Brian. 4. 4. ¿Sí? Ponemos otro puntito, 4 kilos de papas y 0 de carne. Cuando ya tenemos 2 puntos, podemos unir esos 2 puntos, el 2 y el 4, y tenemos la frontera de posibilidades del agricultor. Unan esos 2 puntos. Pero vamos a revisar. Raquel Altamirano, indíqueme su frontera de posibilidades de producción del agricultor. No hice ponerlo, pero no sé si me ve. Sí, vamos a ver. Muy bien, listo, pero ya te has adelantado un poquito, pero bueno, está bien. Bien. Y ahora viene la pregunta. El agricultor necesita comer algo de carne y algo de papas. Si quiere hacer una parrillada, no solo va a estar comiendo carne, sino también algo de papas. Si el agricultor, de las 40 horas que tiene a la semana, dedicaría la mitad, o sea, las 20 horas, ¿cuántos kilos de carne tendría en 20 horas? ¿Cuántos kilos de carne? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. ¿Y cuántos kilos de papas? 2. Con 20 Dos. horas. Con las otras 20 horas que le Dos. sobran. 2. Muy bien. Entonces, y tenemos el punto A. Este punto A es un punto de autarquía, ¿no? Y todos los puntos que están a lo largo de la frontera de posibilidades de producción son puntos de autarquía. ¿Por qué? Porque es el máximo que puede producir el agricultor y es el máximo que puede consumir el agricultor porque no tiene intercambio, porque no hace comercio. Ahora, con los datos que tenemos para el ganadero, confeccionamos la siguiente frontera. Muy bien. Con 40 horas a la semana, el ganadero puede producir 40 kilos de carne y 0 de papas. Si dedica las 40 horas a producir solo papas, producirá 5 kilos de papas y 0 de carne. Unimos estos 2 puntos y tenemos la frontera de posibilidades de producción. Si el agricultor dedicaría de sus 40 horas mitad y mitad, serían 20 kilos de carne en 20 horas y 2.5 kilos de papas en las otras 20 horas. Sumadas 20 más 20, 40 horas a la semana. Y tenemos el punto B, que es el punto de autarquía para el ganadero. Bien. Lo que queremos ahora demostrar gráficamente es que si intercambian, pueden estar mejor los dos. ¿Cuándo están mejor? Cuando pueden consumir más de lo que producen. Eso sí sería bueno, eso es una magia, digamos, ¿no? Yo como más de lo que produzco. Eso sí es una buena decisión. Entonces vamos a suponer que el ganadero vino a una clase de economía con el profesor Medina, ¿no? Y aprendió una teoría. Va y se encuentra, ¿no? Ahí por el camino con el agricultor y le dice, vecino agricultor, ¿cómo está usted? ¿Se ha cuidado? Dice, sí, me he cuidado. Qué bien, qué bien. ¿Sabe que le vengo a hacer una propuesta, un negocio? A mí, dice el agricultor, yo que soy pobre, usted que es rico, porque usted tiene, a la semana veo que produce más carne y más papas. ¿Qué negocio quiere hacer conmigo? Verá, yo quiero hacerle una propuesta. Si usted a la semana se especializa en lo que mejor sabe hacer y luego nos volvemos a encontrar, me da algo de lo que usted ha producido
Y yo también me especializo en lo que mejor sé hacer. Y trabajando los dos, las mismas 40 horas, venimos e intercambiamos, yo le voy a dar más de lo que usted me va a dar a mí. ¿Le conviene este negocio? El agricultor dice, ¿y dónde está el truco? ¿Cómo me va a dar usted más por lo que yo hago? ¿Qué es lo que usted gana? El ganadero dirá, es que yo no solamente, usted no solamente va a ganar, yo también voy a ganar. Usted y yo ganamos, vamos a comer más carne y más papas trabajando las mismas horas. Solo que ahora vamos a intercambiar, vamos a depender. Usted va a depender de mí, pero yo también voy a depender de usted. ¿Qué le parece? Hagamos la prueba. Si nos va bien, sigamos haciendo el intercambio. Bueno, pero no entiendo todavía en dónde está el truco. ¿Cómo es que trabajando yo las mismas 40 horas voy a comer más carne y más papas? Y usted también más carne y más papas. Lo dudo, pero hagamos el trato. Bien, entonces así, pues estamos hablando de una parábola, ¿no? Bien, entonces, primero terminemos la primera parte. El agricultor y el ganadero se especializan y comercian. Cada uno estaría mejor si se especializara en producir lo que hace mejor y luego intercambiar con lo que produce el otro. El agricultor debe producir papas y el ganadero debe producir carne. Entonces el agricultor va a producir más papas, se va a dedicar más horas de la semana a producir papas y menos horas a producir carne. Y el ganadero dice, bueno, a mí me conviene más la carne, voy a producir más carne y menos papas. Y luego después hago el intercambio. Y aquí tenemos, ¿se acuerdan? Estos son los puntos de autarquía. El agricultor era en el punto A 1 kilo de carne y 2 kilos de papas. El ganadero, si ustedes revisan ahí sus gráficas, el punto B es 20 kilos de carne y 2.5 kilos de papas. Esto tiene que ser superado. Caso contrario, no se ha hecho un buen negocio. Vamos a ver. Y aquí viene el truquito, ¿no? Anotar. Se anotaron todo, ¿no? Están anotando, ya les reviso. Vamos a ver los beneficios del comercio. Esto es lo que tienen sin comercio, producción sin comercio. Y aquí la siguiente lámina es ya el comercio y los beneficios. ¿Lo anotaron? No, profe, puedes esperar un Espera un ratito. ¿Cómo que? Ahí estoy, pero estoy hablando despacio. Papel y lápiz, ya les he dicho que papel y lápiz para aprender comercio. Rose. ¿Y teléfono? No lo veo. Bien, señores, y aquí, en cambio, está la especialización y el intercambio. Y voy a explicar. Por favor, papel y lápiz. El agricultor se va a especializar porque va a intercambiar, va a producir para intercambiar, para hacer comercio. Y va a producir con sus 40 horas que tiene a la semana, se va a dedicar a producir papas. Y con sus 40 horas tiene 4 kilos de papas y ya no tiene más tiempo para hacer la carne. Y 0 kilos de carne. Eso es lo que produce porque quiere intercambiar. Dice, voy a producir más papas. Me voy a quedar con unas papitas y el resto les voy a vender. Bien, el ganadero con sus 40 horas va a producir con 24 horas
produce 24 kilos de carne y le sobrarían 16, ¿no es cierto? Porque 40 horas menos 24 horas, 16. Con esas 16 horas le alcanza para producir 2 kilos de papas. ¿Sí? Recordarán que sin comercio tenía 20 y 2.5. Ahora como va a comer, va a producir más carne, unas 4 kilitos más de carne, pero menos papas, medio kilo menos de papas. Y ahora sí, ya una vez que tienen la producción, van a comerciar, van al mercado, se van a encontrar para intercambiar. El agricultor ya hace la propuesta. Dice, a ver vecino, a ver señor ganadero, aquí le traigo 1 kilito de papas. Así es que este kilo de papas yo le voy a cambiar, deme 3 kilos de carne. ¿Le conviene? El otro dice, claro, pues vecino, tome sus 3 kilos de carne, ¿sí? Para usted. Y deme ese kilito de papas para llevarme a mi casa. Y se siente feliz el agricultor. Y el ganadero también se siente feliz. ¿Por qué? Porque ha entregado 3 kilos de carne y ha recibido 1 kilo de papas. Ahora veamos qué tienen para consumir. El ganadero, el agricultor no tenía nada de carne. Gracias al intercambio consiguió 3 kilos de carne. Entonces va a poder consumir 3 kilos de carne. Tenía 4 kilos de papas. Vendió 1, se quedó con 3. Ahora va a poder consumir 3 kilos de papas con 3 kilos de carne. El ganadero produjo 24 kilos de carne, vendió 3, se quedó con 21. Pero por esos 3, ¿sí? Obtuvo 1 kilo de papas, más 2 que sembró y cosechó, 3. Ahora puede consumir 21 kilos de carne y 3 kilos de papas. Vamos a graficar ahora esta respuesta, ¿sí? En la frontera de posibilidades de producción. A ver qué pasa con estos puntos de consumo. Y vemos ¿qué pasó con el agricultor? El agricultor utilizó sus 40 horas para producir papas y obtuvo 4 kilos de papas. Vemos aquí, si ven aquí, 4 kilos de papas. Aquí están los 4 kilos de papas. ¿Cuántos kilos de carne? 0. Dice, muy bien, yo tengo ahorita 4 kilos de papas. Vendo 1, me quedo con 3. Pero por ese 1 kilo de papas obtengo 3 kilos de carne. ¿Sí? Y grafico el punto A estrellita. ¿Sí? Y podemos comparar. El punto A estrellita, uy, es mucho mejor, da mejor nivel de bienestar porque tiene más para comer ahora, con sus mismas 40 horas. Este va a ser el punto de consumo con comercio y es mejor que el punto de autarquía, consumo sin comercio. Recuerdan que cuando no tenía comercio, él solo podía comer 1 kilo de carne y 2 kilos de papas. Ahora que se especializó e intercambió, produjo 4, vendió 1, pero compró 3 con ese 1. Y ahora está mejor. Y así demostramos con una teoría que gracias a la especialización y el intercambio, ahora este señor agricultor ha mejorado su nivel de vida. Vamos a ver si el otro también mejoró. ¿Sí? El otro vecino. Aquí está. Vamos a hacer el análisis. El ganadero tiene 40 horas también a la semana para trabajar. Y él empleó 24 horas para producir carne. En 24 horas produjo 24 kilos de carne. No están aquí, pero ustedes pueden graficarlo si quieren, ¿no? 24 kilos. Y también produjo 2 kilos de papas. ¿Sí? Ahora, de los 24 kilos de carne, vendió 3.
y se quedó con 21. Pero de esos 3, compró 1 kilo de papas. Recuerdan que eran 24 y 2. ¿Sí? 24 y 2. Ahora, 2 kilos de papas más el kilo que compró, se queda con 3. Trazamos 21 y 3. Tenemos el punto B estrellita. Y el punto B estrellita también es un punto mejor que el punto B de autarquía, porque está por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Y esto también ha mejorado el nivel de vida del ganadero gracias a la especialización y el intercambio. El uno y el otro han mejorado su nivel de vida gracias a la especialización y el intercambio. ¿Quién propuso estas teorías? Esta teoría la propuso, se llama la teoría de la ventaja comparativa, la propuso el economista inglés David Ricardo. ¿Y qué es? Una teoría que se basa en la teoría del padre de la economía, que es la teoría de la ventaja absoluta. Ya vamos esto a aclarar más adelante. Bien, así demostramos gráficamente que gracias a estas teorías, ¿sí?, que es la especialización y lo que mejor sabe hacer, y luego el intercambio, la interdependencia, los dos están mejor, pueden vivir mejor. Y aquí tenemos el resultado, que lo pueden anotar. El agricultor incrementó su consumo trabajando las mismas 40 horas, estas son las ganancias, los beneficios del comercio. Él obtuvo 2 kilos más de carne y 1 kilo más de papas. El ganadero también ganó, aunque un poco menos, pero igual es ganancia, 1 kilo de carne y medio kilo de papas. Negociaron, ellos les convino, hicieron la transacción. Aquí nadie les obligó, ni les chantajeó, sino que los dos libremente aceptaron, realizan el intercambio porque les conviene a cada uno de ellos. Porque están mejor que en autarquía. ¿Podemos cambiar? No, profe, espera un ratito, por favor. Ya, profe, gracias. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, es ya la teoría de la ventaja comparativa, ¿no? La teoría de la ventaja comparativa la debemos a David Ricardo, un economista inglés del siglo XIX, ¿sí? Del siglo XIX. El padre de la economía es del siglo XVIII. Las diferencias en los costos de producción determinan, ojo, lo que voy a decir, no se vayan a confundir para el examen. Aquí hay 2 costos, costo de producción y costo de oportunidad. Las diferencias en los costos de producción determinan quién debe producir qué y cuánto se debe intercambiar de cada producto. ¿Quién produce papas al menor costo? La pregunta. Hay 2 formas de medir las diferencias en los costos de producción. El número necesario de horas para producir una unidad de producto y también el coste de oportunidad. ¿Copiaron? No, espera un ratito, profe, por favor. Esperen que aquí estoy resumiendo todo lo que ustedes ya tienen en el libro, que tienen que leerlo. Bien. Voy a pasar.
Esta también lo pueden bajar esto del internet, ¿no? Lo pueden bajar esta presentación. También todo está en el internet. No hay nada que no tengan acceso ustedes. Bien, vamos a hablar entonces ahora. Ya hemos hablado de las ventajas, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito de como de historia. Vamos a ver qué es la ventaja absoluta y qué es la ventaja comparativa. La ventaja absoluta, y les voy a explicar, pero anotemos primero, describe la productividad de una persona, de una empresa, de un país, comparado con otra. El productor que necesita una menor cantidad de insumos para producir un bien, se dice que tiene una ventaja absoluta en la producción de ese bien. Esta es una teoría para explicar las ventajas del intercambio. Ventaja absoluta. ¿Qué es la ventaja absoluta? Es aquella que describe la productividad. La ventaja absoluta es cuando un productor necesita una menor cantidad de insumos para producir un bien. Si un productor para producir un bien utiliza menor cantidad de insumos que el resto, decimos, ese productor tiene ventaja absoluta, porque tiene los menores costos de producción. Porque para producir se necesitan insumos. En este caso, el insumo que estamos utilizando por facilidad es el trabajo. Solo estamos midiendo en trabajo, en horas de trabajo. El insumo, el trabajo. Entonces, aquel país, aquella persona, aquella empresa que utiliza menores cantidades de insumos para producir un bien, tiene ventaja absoluta. Y lo que diría el creador de esta teoría, que es el padre de la economía, Adam Smith, dice, entonces ese país debe especializarse en esa producción y luego intercambiar ese producto con lo que necesita, exportar ese producto e importar el que necesita. Bien, vamos a ver. ¿Qué es la ventaja comparativa? La ventaja comparativa es la otra teoría que es más completa que la ventaja absoluta. Esta teoría se la debe a quien la propuso, es uno de los más grandes economistas clásicos, David Ricardo. ¿Y de qué trata la teoría de la ventaja comparativa? Es que esta teoría lo que hace es comparar a los productores de un bien en términos de sus costes de oportunidad. Y nos dirían, el productor que tiene el menor costo de oportunidad al producir un bien, se dice que tiene una ventaja comparativa en la producción de ese bien. Esta tal vez sea una de las mayores contribuciones que ha hecho un economista al pensamiento económico, al desarrollo de la economía. Esto que estamos viendo en esta lámina, ¿sí? La teoría de la ventaja comparativa. ¿De qué trata? Trata de que comparar a los productores de un bien en términos de sus costos de oportunidad. Y nos diría, el productor, el país, la empresa, el individuo que tiene el menor coste de oportunidad al producir un bien, es que tiene una ventaja comparativa en la producción de ese bien. Esta es la base del comercio internacional, esta lámina. Y no la otra, porque la otra nos hablaba de costes de producción. Esta nos habla de costes de oportunidad, la base del comercio internacional.
¿quién tiene la ventaja absoluta y quién tiene la ventaja comparativa en el ejemplo que estamos poniendo? Ventaja absoluta. El ganadero necesita 8 horas para producir 1 kilo de patatas. Aquí están los costes de producción. Mientras el agricultor necesita 10 horas. Necesita el ganadero 8 horas y el otro necesita 10. Entonces, en las papas, el ganadero tiene ventaja absoluta porque utiliza menos insumos, menos trabajo para producir 1 kilo. Vamos a ver, el ganadero, para la producción de carne, necesita 1 hora para producir 1 kilo de carne, mientras el agricultor necesita 20 horas. Visto esto, diríamos, el ganadero tiene ventajas absolutas en la producción tanto de las papas como de la carne. El ganadero tiene la ventaja absoluta en la producción de papas y carne. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, no nos sirve la teoría de la ventaja absoluta. No nos sirve. Porque el ganadero tiene ventajas absolutas en todo, tanto en la carne como en las papas. Es por eso que David Ricardo ya en el siglo XIX dice, no importa que el uno sea más productivo que el otro. En este caso, ¿se acuerdan que les había dicho? El uno es más rico y el otro es pobre, porque produce menos y el otro produce más. Y dice, ¿y dónde está pues el truco? Si usted produce más, ¿cómo quiere comerciar conmigo que yo produzco menos? Entonces, el truquito está aquí. Aquí está el truco. El coste de oportunidad. Señoras, señoritas y señores, si comprendemos este cuadro, estamos hechos, podemos festejar a la mamá felices. ¿Por qué? Porque hemos aprendido cosas maravillosas, que son la base del comercio. ¿Se entiende este cuadro, Raquel Altamirano? ¿Podrías explicar este cuadro? Si me explicas este cuadro, te daría un punto. Bueno, lo que yo no entiendo es que el agricultor obtiene como costo de oportunidad 2 kilogramos de papas, mientras que el ganadero 1.8 kilogramos de papas. Y conjuntamente los dos tienen un costo de oportunidad de 1 kilogramo de carne. También se puede decir que el agricultor obtiene un medio de kilogramo de carne, mientras que el ganadero 8 kilogramos de carne como costo de oportunidad, y conjuntamente entre los dos tienen 1 kilogramo de papas como costo de oportunidad. Bueno, así no entiendo yo. Pésimo, pésimo, pésimo. ¿De dónde sacaste los dos? ¿De dónde sacaste el 1/8? ¿De dónde sacaste el medio? ¿De dónde sacaste el 8? De los dos en la tabla. ¿Sabes cómo se hacen los cálculos? Raquel, ¿sabes cómo se hacen los cálculos? No. ¿De dónde saqué el 2? ¿De dónde saqué el 1/8? ¿De dónde saqué el 8? ¿De dónde saqué el medio? No. ¿No? Entonces vamos a aprender. Ya para eso estamos. Para eso está el profesor. Pero lo que voy a explicar aquí no es fácil de comprender. Bueno, es fácil, pero requiere estar muy atentos. Muy atentos. Y esta es la base del comercio internacional. Voy a ver si están atentos. Joffre anotó, ¿hasta dónde tienes? ¿Podrías indicarme lo que has anotado en toda esta clase, por favor? La producción académica de Joffre Villac. Indíqueme todo lo que ha copiado en esa clase. No sé si Quiero ver esas gráficas bien bonitas, las gráficas maravillosas, bien explicadas las gráficas. Esas son las tablas de los beneficios del comercio, pero no sé si se puede. A ver, veamos. Ah, ya, sí. Pero no has puesto nombres a los ejes de las...
Sí tiene aquí. ¿Dónde están los...? Solo En el que otro no sé gráfico si no se vi. ve. Ah, sí, en este me faltó. ¿Pero por qué te faltó? ¿Cómo que te faltó? Tiene que estar completo, ¿ah? Para cuando yo reviso tiene que estar completo. ¿Sí? Si no, tienen que decir, espérenme un ratito hasta copiar. ¿Sí? Señorita Jerez, ¿qué es lo que pudo aprender en esta Sí estoy clase? copiando, pero yo Quiero ver sus copio en gráficas. borrador y después le paso a limpio. Así Claro, que de borrador no hay problema. algo feo. Oh, Dios mío, pero está más feo que qué, pues eso, ¿ah? Hay que, hasta para hacer en borrador hay que hacer bonito. Este sí está El bonito. otro se me Sí está fueron muy los bien. puntos y ya. Bueno, no hay tema, pero cuando pases a limpio tienes que hacerlo mejor. Bien, está bien. Listo, vamos. Si podemos explicar esta gráfica, que es la gráfica del internacional, como es esta tabla, podemos estar tranquilos, pero tenemos que poner mucha atención. Todos, por favor, muchísima atención, porque no es fácil la explicación, la comprensión, no es fácil si no estamos atentos. Bien. La base del comercio internacional, según la teoría de ventaja comparativa, es en base al cálculo de los costes de oportunidad, no los costos de producción. Y en esta tabla tenemos los costes de oportunidad. ¿Cómo calculamos? De la siguiente manera. Vamos a preguntarnos, ¿cuál es el coste de oportunidad de 1 kilo de carne? Tengo aquí 1 kilo de carne. Y digo, ¿cuál es el coste de oportunidad, señor agricultor? Dígame usted, cuando usted produce 1 kilo de carne, ¿cuál es el coste de oportunidad? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que usted sacrifica? ¿Qué es lo que usted deja de producir cuando dedica su tiempo a producir carne? Muy bien, el agricultor dirá, para producir 1 kilo de carne, yo requiero de 10 horas de trabajo. 10 horas de trabajo. No, 20 horas de trabajo. Veamos los costes de producción. Al principio, aquí está. Para producir 1 kilo de carne, el agricultor necesita 20 horas de trabajo. Horas de trabajo para obtener 1 kilo. 20. O sea, vamos a utilizar estos datos, estos son los costes de producción. ¿Sí? Ahora los vamos a transformar a costes de oportunidad. Entonces, mucha atención. Mucha atención. De nuevo, le preguntamos al agricultor, señor agricultor, ¿cuál es el coste de oportunidad de 1 kilo de carne para usted? Y el agricultor dirá, cuando yo produzco 1 kilo de carne, empleo 20 horas de trabajo. Como ya empleé esas 20 horas de trabajo, yo dejé de producir 20 horas de papas, que traducido en kilos de papas son 2. ¿Sí? Porque para producir 1 kilo de papas yo necesito 10. Y en 20 horas serían 2 kilos de papas. Por lo tanto, cuando yo quiero tener carne, tengo que sacrificar las papas. Para tener 1 kilo de carne yo necesito 20 horas. Y esas 20 horas son equivalentes a 20 horas de papas o 2 kilos de papas. Porque 1 kilo de papas son 10 horas de trabajo y 2 kilos de papas son 20 horas de trabajo. Y 1 kilo de carne son 20 horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, 1 kilo de carne equivale a 2 kilos de papas. Cuando el agricultor quiere carne, papas, quiere 1 kilo, sacrifica 2 kilos de papas. Detrás de esto está
las horas de trabajo para hacer los cálculos. ¿Sí? Ahora al ganadero le preguntan, ¿no? Se le pregunta, señor ganadero, ¿y usted cuál es el coste de oportunidad de 1 kilo de carne? Para mí, el coste de 1 kilo de carne, el coste de oportunidad de 1 kilo de carne es 1/8 kilo de papas. Pero ¿cómo hizo el cálculo, señor ganadero? Es que yo para